Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar nuevamente de valoración, pero teniendo un factor diferenciador o distinto a las demás valoraciones que hemos visto por este medio. Y es que en el patrimonio vamos a hacer una emisión de acciones al capital. Entonces, para valorar esa emisión de acciones y poderle colocar un costo, debemos de hacer un proceso o seguir una fórmula sencilla. Vamos a ver el ejercicio y lo vamos a desarrollar paso a paso. En esta oportunidad vamos a tener tres elementos. Vamos a invertir en una empresa que necesita 6.500 millones de pesos para desarrollar un proyecto. Y esos 6.500 millones de pesos van a tener tres fuentes de financiación. Procedamos a ver las fuentes de financiación. Esas fuentes de financiación, vamos a poner esta camarita por acá. Esas fuentes de financiación van a estar en primera instancia con un proveedor que nos va a facilitar 500 millones de pesos. ¿Sí? La tasa que el proveedor nos da es una tasa mensual del 2.04 y es un crédito que nos va a dar a un mes. ¿Sí? Debemos de hallar el costo de esa financiación como tal. ¿Listo? La otra opción es un crédito por 1.000 millones de pesos a 4 años con una tasa de interés del 4% anual semestre anticipado, ¿sí? Con pagos de cuotas semestrales iguales. Acá debemos de tener como base la tasa de interés, los impuestos que se van a descontar son del 30% a esa obligación. Y la tercera fuente de financiación va a ser con capital, que va a estar conformado con acciones, cuyo precio de mercado es de 5.000 pesos por acción, y se va a hacer una emisión de acciones para colocarlas en circulación de 1.000.000 de acciones. Entonces, eso va a tener un elemento nuevo que va a estar para poder determinar el costo. Para poder determinar el costo desde el patrimonio, cuando hay una emisión de acciones hay que tener, eso lo hacemos a través de algo que se llama el modelo CAM. Y esa valoración a través del modelo CAM va a implicar tres factores. Una, que va a ser la tasa libre de riesgo, que es del 5%. La otra es la tasa de mercado, ¿sí? Esa tasa de mercado es del 11.50. Poder mirar productos que estén en el mercado con tasas similares a lo que nosotros vamos a emitir. Y la otra es el beta de la compañía, o sea, qué riesgo corre la compañía y a eso se le otorga un beta. El beta va a ser con base o en el sector económico donde esté ubicada la compañía, el nivel de riesgo, etcétera. En este caso va a tener un beta del 1.20, la tasa libre de mercado va a ser del 11.50 y la tasa libre de riesgo va a ser del 5%, ¿correcto? Sobre la emisión de acciones que vamos a hacer, que van a ser 5.000 acciones, 5.000 pesos por acción sobre 1.000.000 de acciones. Eso equivaldría a 5.000 millones de pesos. Listo. Entonces tendríamos tres fuentes: los proveedores, el banco y la emisión de acciones. Listo. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Nosotros al final vamos a determinar cuál sería la valoración que haríamos para que la empresa luego determinar a cualquier nivel de negocio o de inversión que haga, cuánto debería de ser como mínimo lo que le debería de rentar. ¿Correcto? Entonces empecemos a valorar cada una de esas fuentes frente al total de la inversión y podamos hallar de una fácil manera lo que es la tasa de oportunidad o el costo de capital que se asimila dentro de esta inversión. Entonces, dentro de la inversión número uno que tenemos los proveedores, que son 500 millones, ellos nos dan una tasa del 2.04 mensual. Para poder llegar a la valoración de esta tasa de interés, ¿qué tendríamos que hacer? Esta tasa de interés llevarla primero a nominal anual y luego efectivo anual. Para eso hay un procedimiento muy sencillo, que sería coger el 204, como es una tasa mensual, lo multiplicaríamos por 12, que sería el periodo de capitalización, y con eso nos daría una tasa del 24.48. Si abrimos aquí, simplemente multiplicaríamos el 2.04 por 12, que sería el tiempo, o sea, el año. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Multiplicaríamos, nos quedaría el 24.48. Y ya con la función financiera de Excel simplemente hallamos la tasa efectiva anual. ¿Sí? Eso lo hacemos con la función financiera, interés efectivo, que vamos a hallar, E10, que sería la tasa nominal anual,
y la vamos a descontar con el periodo de capitalización que sería C13, que corresponde a los pagos mensuales. Una vez aplicado esto en la función financiera, que es interés efectivo, que es la tasa nominal anual y el periodo de capitalización, nos daría una tasa del 27,42. Pero a esta tasa le vamos a descontar el 30% que son los impuestos, la tasa de impuestos, el 30%. Vendríamos acá y aplicaríamos la fórmula que sería la tasa de interés efectiva anual por 1 menos la tasa de impuestos. Si nosotros vemos acá, simplemente seguiríamos la fórmula, la tasa de impuestos es el 30, cogeríamos E11, que es la tasa efectiva anual, por 1 unidad de valor menos la tasa de impuestos, y nos quedaría entonces el crédito de los proveedores en el 19,20%. Ahora, la opción 2 es una tasa, vamos a hacer un crédito por 500 millones de pesos vamos a hacer un crédito en el Banco Medellín por 1.000 millones de pesos a 4 años. Esa tasa de interés es del 14% anual semestre anticipado. Como es una tasa anual, semestre anticipado, con paga de cuotas semestrales, simplemente nosotros aquí nos vamos a preocupar es por conseguir la tasa de interés, ¿correcto? Lo de el pago de las cuotas es algo adicional que sacaríamos acá, pero simplemente ¿qué tendríamos que hacer? Convertir esta tasa de interés semestre anticipado en una tasa de interés semestre vencido, ¿sí? Y luego llevarla, esta tasa, a una tasa nominal anual, y luego convertir esta tasa nominal anual, que tiene un periodo de capitalización semestral, convertirla en efectivo anual. Entonces procederíamos, tenemos la tasa de interés que nos dan para el crédito de los 1.000 millones, una tasa del 14% anual semestre anticipado, ¿sí? Entonces la llevaríamos a una tasa en primera instancia periódica, dividiríamos la tasa nominal anual que nos dan en 2 porque 2 semestres tiene el año, entonces nos quedaría una tasa del 7%, ¿correcto? Ya luego esta tasa la vamos a convertir en una tasa semestral pero vencida. Esta tasa es semestral pero anticipada, ¿correcto? La vamos a llevar a una tasa semestre vencido. Y esa tasa semestre vencido simplemente la hacemos con una fórmula que es coger la tasa que tenemos semestre anticipado, la dividimos en 1 menos la misma tasa de semestre anticipado. Con eso nos quedaría una tasa del 7,53 semestre vencido. Ya esta tasa necesitamos hallar una nominal anual, ¿sí? Y para hallar la nominal anual simplemente vamos a multiplicar el 7,53 por 2. 2 semestres tiene un año y ese sería el periodo de capitalización. Multiplicamos por 2 y hallamos la tasa nominal anual. Con capitalización semestre vencido. Ya tenemos la nominal anual. Ahora, ¿qué procedemos? A hallar la efectiva anual. La efectiva anual, ¿qué sería? Hacemos función financiera, ¿cuál sería la tasa nominal anual? Y el periodo de capitalización, que sería 2. Le damos a eso la función financiera y la tasa efectiva nos quedaría en el 15,62, ¿correcto? Ya a esta tasa le hicimos el descuento respectivo del 15,62. ¿En cuánto me va a quedar? Aquí le tenemos que descontar igual la tasa de impuestos a este 15,62. Aquí lo haríamos y simplemente cogeríamos D7, que es la tasa de impuesto del 30% que nos dice el ejercicio, ¿sí? 30% de impuestos que nos lo da el ejercicio acá, por 1 menos la tasa de impuestos, menos la tasa de interés que tenemos, que sería el 15,62, que vemos. El 15,62, que es la tasa de interés que nos dio efectivo anual luego de convertirla anticipada a vencida, y luego a efectivo anual, por 1 menos la tasa de impuesto. Y la tasa de impuesto la tenemos acá, que es el 30%. Una vez hecho eso, este 15,62 me va a quedar en el 10,93. Ya definimos las dos primeras tasas, la de los proveedores y la del banco. Ya tenemos las dos tasas efectivas. Ya vamos a proceder a sacar cuánto nos cuesta la emisión de acciones. Recordemos que para el modelo CAM, poder sacar esa tasa, simplemente cogeríamos la tasa libre de riesgo más, ¿sí?, la tasa libre de mercado menos la tasa libre de riesgo por el beta, ¿correcto? Entonces, en el ejercicio nos dicen que la tasa libre de riesgo es el 5%, la tasa libre de mercado es el 11,50 y el beta de la compañía es el 1,2. Simplemente aquí aplicaríamos la fórmula, ¿sí? Vamos a bajarla acá, que no nos quede, aquí nos queda un poco, vamos a ver si la podemos, simplemente vamos a coger la tasa libre de riesgo más la
la tasa libre de mercado menos la tasa libre de riesgo nuevamente nos aplica acá, que está en C9, ¿sí? Por el beta que está en 1.2, ¿sí? Aquí lo vemos tranquilamente, C9, que sería la tasa libre de riesgo, más C10, que sería la tasa libre de mercado, menos nuevamente la tasa libre de riesgo por C11, que sería el factor del beta. Con eso nos da una tasa del 12.80. Ya tenemos las tres tasas. ¿Ya que nos toca hacer? Ponderar las tres tasas. Tenemos las fuentes de financiación, los proveedores son 15 millones, el préstamo con el Banco Medellín son 1.000 millones y la emisión de acciones 5.000 millones correspondientes a 5.000 pesos por 1 millón de acciones, que son las que vamos a colocar en circulación. Es decir, que la estructura financiera está dada por 6.500 millones. Ese es el valor de la inversión que vamos a realizar. Aquí tendríamos que montar la partida contable activos igual pasivos más patrimonio. Este sería el valor a realizar de la inversión en activos, 6.500 millones, y aquí tendríamos las fuentes de financiación. Para los proveedores, tenemos que la estructura, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿Cuántos son estos 500 millones del total de la inversión? ¿Sí? Entonces simplemente hacemos una división. ¿Cuánto es 500 de 6.500? Y nos dice que es el 7,69. ¿Cuánto es 1.000 de 6.500? Nos dice que es el 15%. ¿Cuánto es 5.000 de 6.500? ¿Sí? Y nos dice que es el 77%. Recordemos que esta estructura nos debe sumar el 100%, nos da el 100% tranquilamente sumada a la estructura. Ya luego, ¿qué vamos a hacer? A cada una de estas tasas ya le descontamos el impuesto, sobre todo a la de los proveedores que nos financió. Cuando nos financian los proveedores con tasa de interés, le debemos descontar la tasa de impuesto, y el préstamo que nos hace el Banco Medellín también ya le descontamos la tasa de impuesto. Al capital, que es emisión de acciones, no le descontamos ningún tipo de impuesto, simplemente pasamos el factor que nos da el modelo CAM, que es el 12.80. Entonces ya tenemos los costos. Ya que vamos a proceder acá a multiplicar el costo por la estructura, ¿sí? Este costo ya estaría ponderado en cada una de las fuentes de financiación, ¿sí? Nos daría entonces en el primero, que son los proveedores, nos daría el 1.48, en el segundo, que sería el préstamo con el Banco Medellín, sería 1.68, y el tercero, que es la emisión de acciones, eso tendría un costo, el ponderado sería el 9.85. Sumadas estas tres, ¿sí? Estas tres ponderaciones nos da el costo promedio ponderado capital, que sería el 13%. Ahora bien, con ese resultado, ¿yo qué tendría que hacer? Valorar que cada inversión que yo haga o cada negocio que yo haga o lo mínimo que yo debo esperar de rentabilidad, ¿sí? Por esta inversión que yo voy a hacer en estos activos operacionales de 6.500 millones de pesos, debe corresponder como mínimo al 13%. Si me da menos de este 13%, entonces tendría que desestimar el proyecto, tendría que buscar costos más favorables o flujos de caja más altos que me permitan valorar la inversión, ¿correcto? Entonces, en este caso, la valoración se centraría en el aspecto de que no puede estar por encima del costo del capital. En ningún momento el costo de capital, no puede estar por encima de lo que me renten estos activos que voy a poner en operación o en producción. Siempre la rentabilidad que me brinden estos activos debe estar por encima de este 13%, o como mínimo debe ser igual. Por eso el costo del capital me da un punto de partida para como mínimo alcanzar el equilibrio en cuanto a lo que yo le debo exigir en rentabilidad o en retorno a esta inversión que voy a hacer. Espero que haya sido de su agrado y que gocen de buena comprensión. Nos vemos en una próxima oportunidad.